Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de J. Rivas. Y hoy en principio pues traigo otro vídeo más, que viene a ser el segundo, tampoco llevo tantos, con la sección de disparates de la abuela. Los disparates de la abuela, que pues en principio, o dicho popular, disparates de la abuela. Pues antes se decía mucho el dicho popular, esto es un trabajo de chinos. Sí, pues cuando algo es laborioso, que es muy de, pues, repetición, 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 y mucha repetición. Cuando es muy repetitivo, es muy laborioso ese trabajo, se decía, pues esto eh, tiene su recompensa, pero es un trabajo de chinos, porque cuesta mucho hacerlo, es muy laborioso. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me atañe, pues, por ejemplo, cuando estás jugando a un juego y, por ejemplo, al Diablo 2 y tienes que conseguir muchos ítems y hacer muchos ruseos para conseguir un ítem, pues dices, joder, pues esto es un trabajo de chinos. Tiene su recompensa así, pues porque si consigues el objeto que necesitas, pues ha merecido la pena, pero los otros 100 ruses que has hecho y no has tenido recompensa, pues no vale la pena. Entonces, algo así, viene a ser, pero claro, para que te caiga el objeto has tenido que hacer los 100 previos. Es algo así, también pues digamos en el gremio de la costura, pues el coser también pues digamos que es una tarea que también es un trabajo de chinos, pues porque es mucho repetitivo pinchar, pasar la aguja, coser, coser. Entonces, de aquí pasamos un poco a la inserción de las máquinas a la hora de que este trabajo sea menos costoso para el ser humano. Eh, en la máquina de coser, por ejemplo, en el ejemplo que os estaba comentando antes. Y bueno, pues posteriormente pasó de ser un complemento, una ayuda al trabajo, la máquina de coser, a reemplazar la máquina al ser humano. Pues luego tenemos las máquinas que reemplazan al ser humano en las cadenas de montaje. Pues si los pasos que hacía antes el ser humano luego las hacen las máquinas, pues ahí sustituimos la mano de obra barata del ser humano por la por la de la máquina. Aunque también lleva un coste para el empresario, pero en principio hemos pasado de mano de obra barata, un trabajo de chinos que es fácil de hacer pero es muy costoso en cuanto a tiempo a que lo hagan las máquinas. Entonces ahí se me plantea un poco el tema del paro, el paro en España, por ejemplo, el paro y la inmigración, mano de obra barata y el desempleo. Eh, Mano de obra barata e inmigración, pues ahí el empresario se plantea pues el que no puede, no existen máquinas que realicen su trabajo. Si el trabajo es muy fácil, pues necesita gente que se mueva solo por el dinero. No es lo mismo tener a un trabajador con unos conocimientos mínimos para realizar el trabajo que pues cualquier trabajador con la EGB, si un trabajo es precario, pues igual no tiene motivación. Entonces, claro, dices mano de obra barata, inmigración, trabajo que realizan las máquinas. Entonces, el tema de la inmigración, pues me planteo pues, el tema de por qué en España hay tanta inmigración. Pues me imagino que será pues porque para el empresario resulta más barato contratar a un extranjero que a un español. Eh, Tendrá más motivación el extranjero que el español. Aparte del dinero, pues el dinero es la misma motivación para los dos, pero para un trabajo en malas condiciones, el empresario elige
al extranjero antes que al español. O depende de la experiencia que tenga según para qué trabajos, a un español que a un extranjero. Quizá, pues por ejemplo, si ponemos el caso de un trabajo en una obra, el empresario tiene a 3 rumanos y tiene que contratar a un inmigrante que es rumano o a un inmigrante que es latinoamericano o un español. Pues antes contrataría a otro rumano que a un inmigrante latino, que parece que son un poco más vagos y hablan más, y que a un español. El español, pues en principio le darían de lado. Claro, antes me imagino que habría subvenciones por el tema de la inmigración en según qué gremios, y entonces estas ayudas pues se han convertido al paso de los tiempos, pues me imagino que en una pega pues para que gente española que busca trabajo porque tiene necesidad, para que encuentre trabajo, aunque sea pues de obrero de peón en una obra o de lo que sea. Aquí también entra pues el trabajo de que el español medio igual está sobrecualificado para realizar según qué trabajos. Eh, entonces, inmigración. He planteado este punto desde este punto de vista, que luego lo plantearé desde el... Bueno, luego no, ahora. Lo quería contrastar con el contrario. Pues a España llega gente que no está cualificada para trabajos menores, pero al contrario, de España sale gente que parece que está muy calificada, pero tiene la limitación del idioma, y se va a hacer trabajos importantes a otros países. Como por ejemplo, pues científicos, físicos se suelen ir a estudiar, a trabajar a otros países que tienen más recompensa y más oportunidades de ir más de estudiar y desarrollar su carrera en otras ramas. Entonces, a España viene gente no cualificada y se va gente muy cualificada. Vale. Estos son en cuanto a trabajo de chinos, trabajo laboriosos, gente que viene a España, gente que se va, gente que está y que en principio pues está, pero tendría que haber más gente trabajando en España. Pues recordamos que hay un porcentaje alto de paro, y entonces pues habría que reducir ese paro. Eh, eh, claro, aquí pues el empresario pues tiene que decidir también. Inmigración, la verdad es que cuando estás desempleado dices tú, pues, joder, pues yo valdría para hacer, aunque tenga unos estudios superiores, puedo desempeñar este trabajo pues, como obrero, trabajar un tiempo en la obra, sacarme un sueldo mientras esté en otra cosa que no es de lo que he estudiado. Entonces te planteas otros oficios y bueno, luego cuando te surge un oficio de lo tuyo, pues le das prioridad, pues porque es de lo que has estudiado y de lo que realmente te motivó en su día a estudiar y a continuar adelante. Bueno, esto lo dejo así un poco en el aire, y bueno, pues luego por otro lado, igual que en España hay paro, eh, pues hay paro, pero la población en España es la que hay. Luego me planteo, pues España no es un país que tenga mucha gente, es un país de tamaño pequeño, intermedio, no, entre pequeño e intermedio a nivel europeo, si lo comparamos con China. China es un país grande y tiene una superpoblación. ¿Qué pasa? Pues nos planteamos ahí, pues, a qué se dedican, por qué son tantos chinos y por qué tienen trabajo. Pues porque se dedican a la agricultura y al trabajo en fábricas, el trabajo en cadena. eh, entonces,
claro, habría que analizar también un poco pues, el trabajo, la calidad del trabajo en cada país. España venía también pues, de mucho trabajo de agricultura. De hecho, que creo que también está el dicho de España para los españoles. El dicho de España para los españoles. ¿Por qué? Pues porque se decía antes porque España era rica en minerales, en un montón de materias primas que nos autoabastecíamos. No necesitábamos pedir minerales, carbón, no necesitábamos pedir a los de fuera de España eh, eh, minerales y fuentes de alimentación, fuentes de energía a los de fuera, pues porque España para los españoles. Antes, pues yo creo que se está pasando más ahora. Hace una generación se veía más el paso del pueblo a la ciudad. Ahora pues es un país pues más preparado, pero ese paso, pues ahí hay un escalón que es el tema del parado que no lo ha sabido recomponer España. El tema de que antes había menos trabajo, más trabajadores, sí, pero trabajo pues en agricultura, en fábricas y en China pues ahora están con el tema de que, vale, pues son muchos, se dedican a fábricas, a agriculturas, pero ¿qué pasa? Que en su país ahora se están volviendo viejos. Hay mucha gente, pero la edad media del trabajador y de la gente media, pues hacen un balance de cuánta gente tienen por edades y es una población alta. Entonces, ¿qué pasa? Que antes tenían el límite de demografía en un hijo por pareja. Hace poco pues han dado la noticia de que pues ahora van a poder tener dos. Entonces, pues ahí se plantean pues el rejuvenecer un poco a la edad media del trabajador. Si antes tenían 5 hombres de 45 y dos de 20, pues tener cuatro de 60 y dos de 30 y uno de 20, para compensar un poco la edad media y pues claro, eso el trabajador que está trabajando codo a codo con 5 abuelos, pues eso lo nota y a la hora de producir, pues también me imagino que producirán más 5 chavales jóvenes que estarán todo el rato de aquí para allá que, que, que uno que sabe más, sí, pero a la hora de desempeñar una tarea, pues le cuesta ir de aquí para allá, se tiene que pensar, a ver, esto creo que se sobreentiende que el rejuvenecimiento de la población en China es positivo. Aparte de que, pues, claro, se tendrá que plantear luego pues, el tema de la sobrepoblación, porque la edad media trabajadora bajará, pero, pero, claro, la población seguirá siendo más población. Entonces, eh, claro, son ideas que te hacen plantear pues un poco la vida, cómo está la vida en España, en China. Entonces, en China, por ejemplo, en España hay mucha gente que viene de China. Y claro, pues China tiene convenios comerciales con España, que España le facilita el alquiler de locales en el comercio de los chinos que se montan locales aquí en España a la hora de vender productos. Entonces, pues eso es una política que tiene China con España que es positiva, que pues la tiene, pues tenía el superávit, compró deuda de España y España ahora le tiene que devolver esa deuda y aparte pues firmó ese convenio pues para facilitar la vida de los chinos aquí en España. Entonces, eh, yo como cliente pues en principio te mueves un poco por las marcas, pero depende para qué cosas. Igual ropa, dices tú, oye, pues prefiero, la calidad de la ropa se nota en los materiales. Vale, pues no es lo mismo el material que te venden los chinos en cuanto a ropa
que cuando compras de una marca más o menos conocida. Aunque luego realmente si vas a la letra pequeña, casi siempre te ponen Made in China. Lo único que si te pasan la revisión de que las compras en tal tienda, parece que ya te da un poco más de pues, el sello de calidad de la tienda. Como que ha pasado unas cualidades mínimas. Pero en principio, pues para artículos que son tonterías y de aquí para allá, claro, luego también están los que compras de artículos o compras del día a día de que ayer me fui a la panadería y luego fui al chino y claro, en el chino me cobraron más, pero es que en el chino fui a las 7 de la tarde y la panadería ya estaba cerrada, entonces me ha cobrado más el chino. Claro, pues es que hace 24 horas el chino. Y bueno, pues en principio quería plantear todos estos temas, haciendo un poco repaso, pues trabajo de chinos, trabajo de máquinas, el paro, mano de obra barata, sobrepoblación en China, convenios comerciales, el cambio de la natalidad en China. Y pues he sacado todos estos temas a la palestra, los quería comentar partiendo del dicho popular, un trabajo de chinos. Y bueno, dejo este tema un poco abierto para que comentéis un poco lo que os parece y me despido por hoy. Un saludo, like, favorito y hasta más ver.